Feliz día para todos. 17 de octubre del año 2023. Nuevamente con ustedes caiga quien caiga sin censura. Las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe el día de hoy. Bueno, eh, ayer hicimos un programa que por supuesto como siempre generó mucha polémica y sobre todo como siempre activó los laboratorios, cosas que nosotros sabíamos. Yo lo único que le pido a la gente que critica o que se hace parte de estos laboratorios es que vean el video completo. Y bueno, también solidarios con el ancla de este canal, vamos a decir, la imagen visible de este canal, Patricia Poleo, en esa lucha que está librando esta semana en los tribunales. Solidarios al 100% con Patricia. Y como siempre decimos, la injusticia no pasará, porque la mentira tiene patas cortas y quienes atacan la verdad, porque usted puede atacar a Patricia por cualquier cosa, pero evidentemente que el fundamental ataque que tiene Patricia es denunciar las verdades, caiga quien caiga. Y nosotros, pues, por supuesto, nos hacemos solidarios con ella. Bueno, mis amigos, un día que fíjese cómo funciona o cómo están las cosas planteadas en el mundo. Mientras Venezuela está en medio de un conflicto de 25 años, el mundo gira alrededor de un conflicto que es milenario también, por cierto, ¿no? Pero que es lamentable, que es triste, que vuelva a ocurrir y que algunos no entiendan o algunos intereses no entiendan que la paz es el sinónimo de desarrollo. O sea, un pueblo que vive en guerra o que, vamos a decir, un pueblo que abriga a los que le da cobijo a los que están en guerra, evidentemente que no es un pueblo feliz. Y es lamentable, triste lo que está pasando en el Medio Oriente o que vuelve a pasar en el Medio Oriente. Y fíjense que nosotros hacemos algunas consideraciones, porque en medio de todo este dolor que vemos en fotos, que vemos en gráficas, testimonios, que es lo que, vamos a decir, es la respuesta natural a lo que ha venido ocurriendo en Israel y en Gaza. Eh, el derecho, con todas las manipulaciones que a veces los hombres le damos al derecho, el derecho internacional nos ofrece una, una base para analizar lo que está sucediendo. E incluso se siguen documentando atrocidades, muertes causadas por la incursión de Hamas y se siguen desplegando las consecuencias, también tenemos que decirlo, del asedio y los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza, hogar de millones de civiles. Nosotros aquí no asumimos una postura como algunos izquierdistas trasnochados han asumido en el caso de Venezuela, porque lo que hizo Hamas estuvo malo, como también está malo atacar a civiles que no son responsables de lo que haga ese grupo terrorista, aunque de alguna manera también aquí hay un aspecto religioso de un fanatismo exacerbado. Y todos los días pues nos llega información nueva y llevará tiempo pues verificar todos estos detalles, además de que hay mucha desinformación de parte y parte y que pues por supuesto puede ser fácil para uno que está en los medios empantanarse a veces en debates afirmando cosas que uno no ha podido confirmar y que se ven muy reales, ¿no? Esa es la desinformación. Ahora, las leyes de la guerra nos ofrecen una guía de los aspectos más importantes de lo que debería suceder después. Hay dos principios
y esto hay interesantes reportajes en el New York Times de esta semana. Hay dos principios fundamentalmente útiles a la hora de analizar este conflicto: el por qué y el cómo. Y lamentablemente son dos temas legales completamente distintos. Y la justicia o injusticia del motivo de una guerra no modifica, no justifica la obligación de pelear según las reglas del derecho internacional humanitario. Fíjense que el segundo principio relacionado del cual se deriva gran parte pues del derecho internacional humanitario es que los civiles tienen derecho a la protección. Los ejércitos y otros grupos armados no pueden atacarlos de manera directa, que es lo que ha hecho en parte también los dos bandos, ¿no? Tanto las tropas de Israel como el terrorismo internacional. Tampoco pueden afectarlos de manera desproporcionada en la búsqueda de objetivos militares legítimos, porque yo entiendo que un pueblo que está siendo masacrado como el pueblo israelí, yo no le puedo negar el derecho a la defensa, que tiene una justificación incluso histórica, que algunos izquierdistas trasnochados de Venezuela no quieren ver y se hacen cómplices de los asesinatos que ocurrió contra ese pueblo, el pueblo de Dios. Y esas obligaciones pues se siguen aplicando, aunque por supuesto al otro lado pues violen al atacar a civiles. Y es algo de verdad lamentable, triste, doloroso. Hay un artículo también en el New York Times que estuve revisando de Amanda Tau, no sé si se pronunciará así, que habla de Israel, Gaza y las leyes de la guerra. Habla del derecho internacional, ofreciendo un contexto para analizar lo que está sucediendo. Y por eso yo hablaba de que en los orígenes de la guerra, que se remonta a siglos atrás, eh, pero su versión moderna, por supuesto, fueron las guerras mundiales, la primera y la segunda. En 1928 hubo un pacto en París, un tratado internacional que prohibió casi todos los tipos de guerra. Y eso fue seguido de la Carta de las Naciones Unidas entre 1949 y 1977, y luego por el desarrollo del derecho internacional, del derecho penal internacional, en la segunda mitad pues, del siglo XX. Que eso originó lo que se llama ahora y a lo cual le temen muchos gobernantes, el Tribunal Penal Internacional. Y fíjense que cuando estoy hablando con este caso, no solamente estoy refiriéndome a esta guerra, que por supuesto es mucho más cruenta, más cruel, pero también lo que ha pasado con algunos gobernantes que teóricamente lo han hecho bien, o en números lo han hecho bien. El caso de Salvador, cómo se han violado derechos humanos. Y la gente, no, porque esos son unos malandros, hay que matarlos, pero hay derechos, porque si nosotros queremos diferenciarnos de lo que combatimos, no podemos actuar igual, justificando eso de otra forma. Es difícil entenderlo, muchos no lo van a hacer. Y por eso la legislación que rige todo esto explica claramente cuándo un país, un estado puede usar la fuerza militar, término latín, el ius ad bellum, que es un término latino pues, que se refiere al uso de la fuerza en el marco internacional. En la actualidad, esta ley es muy estricta y prohíbe en suma,
pudiéramos decir, que los países empleen fuerza uno contra otro si no es en defensa propia. Y eso lo han dicho varios profesores de derecho. Eh, Planes radicales para lo que está fuera de la ley, ¿no? Es decir, antes un país podía entrar en guerra casi por cualquier motivo, para cobrar alguna deuda. Venezuela lo vivió cuando nos bombardearon, llegaron buques por una deuda que tenía en principios de siglo. Eh, y eso ha venido cambiando. No obstante, pues aunque existan motivos legítimos, no dudamos que Israel tiene un motivo legítimo para usar la fuerza. Se sigue esperando pues que el derecho humanitario se imponga para que la guerra no afecte, la hostilidad no afecte a los inocentes. Y cualquier persona, pues basta con meterse a las redes sociales, ha visto cómo hay mezcla de las cosas que se están discutiendo. La guerra prácticamente milenaria de los territorios palestinos por parte de Israel, mientras que otros minimizan el asesinato de civiles palestinos en bombardeos, basándose en que Israel tiene derecho a defenderse, que sí tiene derecho a defenderse, pero no a atacar civiles. Igual, es triste que algunos pueblos escondan a estos terroristas y algunos gobiernos respalden a estos terroristas. Y eso ha devenido pues en el derecho de la guerra. Fíjense que algunos gobiernos no respetan eso a lo interno. Caso Nicaragua, caso Venezuela. Eh, entonces hay que buscar de que esas garantías existan, de que no haya civiles bajo fuego. Eh, Hamas ha matado más de 1.400 israelíes, más de 1.500 niños, bebés, de la manera más cruel. Y el ataque, por supuesto, de Hamas implica mucho más que crímenes de guerra contra la humanidad, algunos de los cuales, por cierto, están en curso. Los agresores también tienen unos rehenes, que hay una operación para rescatar los 150 rehenes. Hamas, o sea, defender a Hamas, o sea, tratar de justificar lo que hizo Hamas, hablando de los crímenes de Israel, de verdad que es muy mal servicio el que hacen algunos dirigentes políticos y algunos gobiernos. Es lamentable, pues el tema se tiene que evaluar detenidamente. Y fíjense que hay preocupación. Yo les quería mostrar, hay preocupación en algunos gobiernos. Permítanme aquí. Hay preocupación en algunos gobiernos. Vamos a ver si lo consigo acá, el artículo. Bueno, fíjese, hoy el presidente Biden va a estar en Israel visitando las zonas donde también hay civiles que están pidiendo protección, ¿no? Y los diplomáticos pues están trabajando para eso. Pero estaba viendo un artículo por acá. Oye, no sé si fue en el Washington Post o en el New York Times. O sea, hay preocupación de Estados Unidos porque este conflicto no vaya más allá. Porque fíjese que había un avance en, en las relaciones, en restablecer relaciones entre Israel y los países árabes. Y eso se puede afectar y eso no es bueno para el mundo. Eso no es bueno para el mundo. Lamentablemente, pues eso está pasando. Eso está pasando. Pero peor que todo eso, déjenme ver si lo consigo por acá. Peor que todo eso es esta vulgaridad de este hombre llamado Freddy Bernal. Mire, esto es una vulgaridad. Vean. Vean. Mi solidaridad con un pueblo que está siendo asediado, sin agua,
sin electricidad, bombardeado. Cuando él habla, por cierto, no sé a quién le robaría el mantel este, ¿no? Cuando él habla de un pueblo que sin agua, sin electricidad, yo pensé en Venezuela. O sea, en Venezuela, aunque parezca mentira, hay pueblos que están asediados por el AMPA de los dos bandos, AMPA legalizada de parte de las policías o guardias nacionales y AMPA ilegal, que son los grupos cobra vacunas, pero que también se les va la electricidad, el agua. Vayan al estado Zulia para que lo vean o en el propio Táchira. Este hombre, él pertenece a una célula terrorista, por eso es que él habla de los crímenes de Israel, pero no habla de los crímenes de Hamas. O sea, es lo triste. ¿Cómo? Yo a veces me pregunto, Dios mío, es que no podemos estar peor de lo que estamos. ¿Cómo permitieron que este hombre llegara a gobernador? Un delincuente como este, de verdad, es asombroso. Triste además, no solamente asombroso, triste. Y les quiero mostrar esto otro. Entonces aquí hay una respuesta bien interesante de un video de una señora Laura Medina que explica las razones históricas, ¿no? Escuches que Israel es el culpable de todo lo que ocurre en Gaza, te invito a que veas este video. Y empecemos por aclarar algo muy sencillo. Gaza pertenece a Palestina y no a Israel. En Gaza, desde 2006, quienes mandan son el grupo terrorista Hamas. Es interesante lo que ella dice, pero eso no justifica que se ataque a civiles. Tampoco. O sea, nosotros en esto queremos ser muy serios y muy responsables, de verdad. Y bueno, les quería hacer estos comentarios también mostrándoles acá. Bueno, en medio de todas estas cosas, en medio de todas estas situaciones, entonces en Venezuela se está desarrollando o se está alabando un diálogo entre la oposición y el gobierno, pero no nos adelantemos. Como decía Cantinflas, no se me adelante, pero tampoco se me atrase. No es verdad que ya se resolvió el conflicto de Venezuela, nos falta mucho. Sobre todo la responsabilidad de los negociadores en los cuales yo no creo, me disculpan, me perdonan, yo no creo en esos negociadores, pero además hay un bando, María Corina sabe de esas negociaciones, sabe de esas negociaciones, no me venga a decir que no sabe, sabe, ella está además notificada. Igual que Diosdado dice que no sabe, él sabe también. Ambos están de espaldas, pero están comprometidos. Sobre todo por el tema de las inhabilitaciones, que todavía no se ha discutido, falta mucho por avanzar. Lo que yo sé es que los que están inhabilitados van a tener que intentar los recursos. Entiendo que Capriles ya metió sus recursos, porque sobre él sí hay una línea. Sobre María Corina no, pero si se da el acuerdo, ella tendrá que intentar ese recurso para que después que gane las primarias, que seguramente va a ganar, pueda ser finalmente candidata. Eso es lo que se está planteando. Y hay también la tesis de que va a haber un tercer candidato de la oposición. Y no me estoy refiriendo a Luis Eduardo Martínez, que es el candidato de Bernabé, porque eso yo no creo que coja ni detrás de la ambulancia llegará. Igual que en la oposición, me parece que los demás candidatos debieron haber renunciado a favor de María Corina porque es muy poco lo que van a aportar. Pero la matazón es por ver quién llega de segundo más por una cuestión política. Entonces es triste que en medio de esta crisis que está viviendo el mundo, esté pasando esto en Venezuela, pero es que nosotros también tenemos nuestra crisis, guardando la distancia. ¿Cuántos venezolanos han muerto producto de la violencia, de la inseguridad? No es como dice Tarek Williams, que han bajado los delitos, han bajado porque hay 8 millones de venezolanos afuera. Y es mentira que están regresando por miles. No, el que regresa es obligado. Pero no. Y hasta secuestran en México y cobran vacunas, etcétera. La crisis que está generando Venezuela en el continente es terrible. El Tren de Aragua. Lo de Tocorón responde a una estrategia, a solicitud del propio gobierno de Estados Unidos y de Noruega
para tratar de solventar esa crisis. Por supuesto que todos queremos que en Venezuela haya elecciones y elecciones libres, pero me disculpan, yo no soy muy optimista. Aunque pongo las cartas, ayer mostramos las cartas sobre la mesa que se está jugando el señor Nicolás, que ayer dijo que el Washington Post está desviando. Bueno, porque se apresuran algunos escenarios, pero no se ha discutido todavía. Va a haber elecciones, pero no libres. Algunas condiciones, esperemos que sean las mejores. No se ha discutido el tema de las inhabilitaciones. Y evidentemente que un sistema, algunos se molestan cuando yo digo gobierno, porque ilegal o injusto, ese es el gobierno que rige Venezuela, mucho más después de que Guaidó aquí está viviendo en el Doral, la Dolce Vita, y el otro personaje, el señor Leopoldo López, que por cierto, de eso hablaré en cualquier momento, hay un pacto con Leopoldo López de algunos grupos políticos venezolanos que tienen opción de triunfo, lo digo así, pero de eso no voy a hablar el día de hoy. Es triste, es lamentable, pues en medio de este conflicto, que algunos seres humanos estén perdiendo la vida. Entiendo que Estados Unidos está siguiendo el camino trazado incluso por el propio Donald Trump en su gobierno pasado, hace unos 3 años aproximadamente. Ojalá esa ruta no se pierda. Vamos a ver qué pasa hoy con la visita del presidente Biden a Israel, y ojalá los países árabes no ejerzan una solidaridad automática. Y por supuesto, hay que defender a los civiles que están en la franja de Gaza, pero también hay que criticar a los que mataron a los civiles en territorio israelí también. O sea, ni tan calvo ni con dos pelucas, como diría el refrán. Otras noticias que destacan en la prensa de hoy en Venezuela, bueno, quería mostrarles a ustedes, fíjense, Andrés Caleca dice, el Consejo Nacional Electoral es un ministerio del gobierno, pero si eso se sabe, entonces ¿para qué se lanza? Si él sabe que eso es así. Pero tampoco tiene 4 votos, ¿no? A mí me parecen algunas candidaturas muy folclóricas, salvo la de María Corina, que va a ganar cómodamente. Aquí están los negociadores. John Magdaleno dice, él descarta el cese de inhabilitaciones. Yo no lo descarto, pero sí va a estar condicionado. Sí va a estar condicionado. Data Analysis dice flexibilización de sanciones podría ayudar a Maduro en las encuestas. Lo dudo, porque en el escenario que yo veo, Maduro la tiene difícil para volver a ser candidato, sobre todo porque está enfrentado con los cubanos. Y aquí están algunos escenarios que estamos señalando. Lamentablemente, pues el teléfono nos juega allí una pasada. Miren, esto también es lamentable. Pasó aquí en Jayalía. La adolescente que asesinó a su madre en Jayalía envió fotos de cadáver a un amigo. En otras informaciones, para el día de hoy, aquí está, la Noruega confirmó que el régimen y oposición retoman la negociación. Vamos a ver, vamos a orar para ver si se atiende este conflicto de 25 años en Venezuela. Y miren, esto es una buena noticia para los migrantes en los Estados Unidos. Miles de familias migrantes separadas en el gobierno de Donald Trump podrían lograr una green card tras acuerdo judicial. Interesante esa información, bien interesante. Pero miren, Venezuela, la crisis de Venezuela, por eso cuando hablaba eh, el delincuente, este gobernador del Táchira, Bernal, no, me parece que no, él como que no lee, no ve las noticias en esta que se necesitan, venezolanos requieren más de $500 mensuales para vivir y no lo tienen. Entonces, ¿cómo vive? ¿Cómo vive? Bueno, mis queridos amigos, sí quería hoy, por responsabilidad, hablar de el tema de este conflicto, y de verdad que mm, apartemos un rato el día de hoy para orar por los muertos, que encuentren la paz,
los que están allí, porque está muriendo. Yo cuando veo, a veces no me gusta ni ver los videos de los niños, de las madres, de los ancianos, que injustamente están cayendo este conflicto por los dos bandos. Por los dos bandos. No me voy a poner de un lado o de un bando. Pero sí sé que el gran culpable de esto es el terrorismo islámico, amparado por algunos gobiernos y por algunas facciones políticas. Feliz día para todos, las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe. Y seguimos solidarios con Patricia Poleo. Esta semana va a grabar enfrente del tribunal. Patricia Poleo, una guerrera. Feliz día para todos.